Buenas tardes. Otro miércoles más estamos con vosotros na tele de Los Escolinos. ¿Cómo fue eso de comenzar de nuevo la escuela? Suponemos que al principio é un pouco duro, pero después un acostúmase e atopa a los amigos e deprende muchas cosas. Pero nos, como siempre, venimos con muchas historias también interesantes. Hoy, dos niños de la Escuela Pública de Uvieu, Baudilio Arce, Sergio y Nicolás, van dándonos alguna idea de cómo un puede hacerse rico. Sí, oísteislo bien, rico, así que encamiento vos que los escuchéis oyertes. Pero hay también muchas cosas más. Como non é fácil, por muchos consellos que hunde volverse rico, van falarnos de una profesión que con toda seguranza vos presta en forma. ¿Pensasteis alguna vez en ser detectives? Ellos daránnos algunas razones y también nos falarán del planeta Marte, de modos muy curiosos y de muchas cosas más. No lo podéis perder. Güey, Sergio y Nico, venimos a contaros noticias en formas sorprendentes. Preparai-vos para escuchar cosas que vos desharán del todo plasmaos. La primera va de móviles. Un cree que ya non hai noticias relacionadas con móviles que sorprendan, pero sin embargo, equivócome. Aunque vos parezca mentira, na India, si te peta, bendícente por teléfono un móvil. Asina que la xente dice que ser espiritual nese país é cada día máis cómodo, gracias a las grandes ofertas tales como bendiciones por SMS, templos multimedia, ciudades dedicadas a setes o telepredicadores que inventen a facer lo que a un pete. Yo de mayor voy a ir a la India. Debe ser un país fantástico y aunque encántame vivir en Asturias, creo que viviré allí. Después de saber lo que sé... Agora que me desplasmaos esto, non sabía que fueses tan religioso e que te prestaban les bendiciones por SMS, templos multimedia o les ciudades dedicadas a setes. Pero ten procuro, eses setes pueden ser en forma peligrosas. No, non das en clavo. A mí gustaríame ir a la India para seguir los pasos de los telepredicadores, que inviten a hacer lo que te pete. Pero si todo el mundo sabe lo vago que es, asina que non entiendo por qué quieres ir a la India. Home, porque cuando suspenden Asturias castíguenme. Pero sin embargo, na India, tengo una disculpa. Echo la culpa al telepredicador que aconsella folganciar todo el día y todo igual. Que lo castiguen a él, yo soy la víctima. Tú, si non des unha bobería, non estás contento. Desémoslo pa prau, que el pobre non sabe lo que dice. Asina que sigo con la noticia de la India. Dende va poco tiempo pa cá, puedes facer ayudas económicas para gamar la bendición de Dios que aún espierte más devoción. Pero estos indios son célebres. Si es tan religioso, puedes enviar unas perras hasta pel casero de los bancos. De toes no se escapa ni una para lograr más perres. Pues yo non marcho para la India. Voy quedarme en Asturias y faceme rico. Pero bueno, rapaz, a ti eso parece una noticia. Aunque pensándolo bien, eso es una notición sorprendente. Rico, tú, non sé cómo si non das una. Muy sencillo. El otro día leí la revista Science, que aunque no lo parezca, a mí préstame mucho ayer, que el etanol que se saca del maíz puede convertirse en el sustituto de la gasolina y el seu uso puede echar un gavito para combatir la contaminación causada por los combustibles fósiles. Non acabo de entender en ta por qué vas a facerte rico gracias a esa noticia. ¡Ay, qué poco espabilado es! Los míos gualinos tienen un terreno en Collauto, en el que hay plantas panollines. Asina que voy a dedicarme a hacer la energía del futuro. Además de ser ecológica, va a darme muchos perres. Tú debes comentar que sacar etanol de la panolla ya es fácil. Aunque si que es un ayudante, póngame a estudiar y faigume químico, pa' echarte un gavito con lo de la energía. Eso sí, a las ganancias vamos a medias. Aunque no sé, igual hagamos más perres siendo espía. ¿Espía? ¿Por qué quieres ser espía? Dende que leí esta noticia, el número cada vez mayor de xente británico que se esconde en España de la justicia, en especial na Costa del Sol, llevó a la ONG Crimes Persa a preparar la Operación Captura, en colaboración con los policías ingleses y españoles. Sedré como Sherlock Holmes. Ah, ya sé por dónde vas.
Pero si quieres ser detective y dar pistas que conduzcan a la captura de estas personas buscados por delitos graves como tráfico de drogas, falsificación de billetes o cosas semejantes, has de ser británico. ¡Qué pena! Con lo prestoso que sería. Pero vamos con otra noticia sorprendente. En Inglaterra fan billetes con la cara de futbolistas. ¿Qué te parecería topar la cara de Raúl o la de Alonso en vez de la de nuestro rey? A mí prestaríame mucho y no me extrañaría nada eso. Hay cosas mucho más extrañas, como que el vino puede echar un hábito para saber si hay vida en Marte. ¿Qué? Que el vino puede echar un hábito para saber si hay vida en Marte. Ni farto vino, creía yo esa noticia. Pues ya es verdad, aunque parezca mentira. No sé si sabes que España sigue colaborando con la exploración del espacio y sobre todo con la de Marte. Al parecer, una empresa riojana diseñó un sistema de medida que, entre otras cosas, sirve para medir los elementos que contiene el vino. Estos sensores ayudarán a mostrar de manera definitiva si en Marte hay vida o no. Oye, ¿llevaré en Marte para el invierno? ¡Claro que sí! Pero los copos son carbónicos. Además, hace mucho frío y los meses de invierno pueden estar a 133 grados bajo cero. Pues yo diría, y no pasaría frío, porque con el nuevo invento que pudimos ver en la Semana de la Moda de París, igual se todo respecto a la ropa. Igual se todo, ¿cómo es eso posible? Pues ya una cosa sorprendente. La mioma dice que ya lo va a mercar nada más que tienes tiendas. Si vas a Marte y tienes frío, vas y esta ropa que la llamen con un nombre muy raro, animatrónica, a menor galescote o fai que la falda sea más larga. De todo esto este invento será muy bueno para acabar con el problema talla, pero no para ir a Marte. Pero nos tenemos que despedirnos ya. El miércoles que viene vendremos con más noticias. Un besín y tayueu. El río Caudal. 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 El Caudal. El caudal. El río Caudal. El caudal. Caudal. El Caudal. Hablando de deportes, ¿cuándo nació el Club Deportivo Turón? En 1925. En 1925. En 1925. En 1925. En 1925, eso sí lo sé. En 1925. En 1925. En el 1925. En 1925, me parece. En estas fechas hay unas jornadas gastronómicas en este valle. ¿Qué sentamos en ellas? No, el pote, celebramos el pote. ¿Cuál es del pote? El pote. El pote. El pote. Pues el pote, sabéis, patatas y verdura. El pote. El pote, asturiano. En el mes de Aviento, en el que estamos, hay una fiesta. El día 4, ¿cuál día que se celebra? Santa Bárbara. Santa Bárbara, patrona de los mineros. Santa Bárbara, los mineros. Santa Bárbara es la fiesta de los mineros. Pues de Santa Bárbara, la fiesta de los mineros. Santa Bárbara, que es la patrona de los mineros. Santa Bárbara, que es la patrona de los mineros. Santa Bárbara, la patrona de los mineros. A Santa Bárbara, el 4 de diciembre, la patrona de los mineros. Otra semana más seguimos en Villapendi para saber más cosas interesantes de este concello. Todos acertaron la primera entruga, va de xeografía. Y hay que decir también que ya era en forma fácil. El río más importante del concello ye, sin ninguna duda, el Caudal. En deportes también lleven un sobresaliente los entrevistados. Todo el mundo supo que el Club Deportivo Turón nació en el año 1925. Tampoco tuvieron ninguna dificultad en la tercera entruga, que lle de gastronomía. Eso sí, nada más hicieron les jornades del pote, pero también tiene importancia todo lo que viene del gocho y les llamionais. Y ahora va una entruga, la cuarta, sobre fiestas. Nadie dudó del nombre de la fiesta que se celebra el 4 de Aviento, Santa Bárbara.
Pero non marche, porque entón nos queden cosas moi interesantes. E agora mesmo vamos volao a la sección de recreo a escuchar un cantarín del aula coral San Pedro de los Arcos, dirixido por Cristina Álvarez. E despois, a lo cabero, falaremos con Lizardo Lombardía sobre cómo va a desendolcar la función de director de un de los más prestigiosos festivales del folk en Lorient. Espero que disfrutéis con las nuestras propuestas. El grupo de baile San Félix de Candás está acabante de asolellar Asturias, nota domina la ropa. Para falar sobre este librín moi prestoso de los neños, donde van a poder saber muchas cosas sobre la ropa, sobre los trajes tradicionales que se empleaban en Asturias, tenemos hoy aquí a Xurde Fernández, un de los componentes del grupo, y a dos niñas de la Escuela del Baudilio, Olaya y Cristina, que van a hacer pues de periodistas, porque van a echar un hábito y de hecho van a empezar ellas, yo creo que entrugándote. Olaya, acuérdate de la primera entruga que te veo sin respirar, tú respira, mujer. Acuérdate, ¿cómo era? ¿Cómo eran las teles que empleaban para hacer los trajes en Asturias? Pues las teles que empleaban y eran sobre todo la llana que sacaban de las ovejas que tenían ellos, y era el yin, que es una planta que ellos trabajaban hasta conseguir lo que necesitaban para hacer ropa, y también la estameña, el paño, que era sobre todo ropa, digo, tela que traían de Lleón, del otro lado del Cordal para acá. Yo no sé, antes de que fale Cristina, pero claro, estamos ahora avezados, y estos dos nenes están avezados a ir a mercar, a la tienda, hoy tienen lo que quieran, ¿no? Cualquier tienda, pero en aquellos momentos no era así, no había tiendas especializadas ni no especializadas. No. ¿Cómo se apañaba la gente para tener ropa? ¿Y cómo era en ese sentido? ¿Tenían tantos trajes como ahora, tantas ropas? No tenían tanta ropa, y ellos solían estrenar el día de fiesta, los que podían. Los más pudientes igual iban a la villa, al mercado. Estamos hablando de Garreño Gozón, iban a Vilés, a la villa, igual agarraban un pañuelo y valía ellos para todo el año, o hasta que se manchaba, tenían 2 o 3 pañuelos. Y les sayes, según iban quedando ellos cortes, iban poniendo otra arriba. Sí, andaban arremendados. Arremendados, sí, no era decir eso de voy a mercar una saya o un refacho, sino que esa ropa tenía que durar. Tenía que durar ellos. Nada que ver con lo de ellos, ¿eh? No, eso ellos de cambiar así por la moda, no, la ropa tenía que durar. Piensa que la moda en esos siglos XVIII y XIX no cambia. ¿Había telares en las casas asturianas? En algunas casas había telares, no en muchas. Había para telar, para batanar, para ir preparando la tela, para hacer la saya, el mandil, el chaleco, etc. Bueno, Cristina, ahora tócate a ti. Ahí es muy facilina. ¿Cómo se teñía la ropa? Pues la ropa, tú imaginas que tampoco había tienda para ir a comprarlo. Entonces usaban, por ejemplo, si querían sacar un color naranja, utilizaban la cebolla, la parte de fuera de la cebolla, no sé si hay naranja, o si querían algo verde, pues felechos.
daban con los felechos y conseguíanlo. Lo más difícil... Con felechos y agua, supongo. Bueno, y agua, ¿no? Pero claro, lo que para tenían teñir. que hacer, claro. Porque ellos a lo mejor ven así, creen que No. la gente que nos está viendo cree que felechos la ven así, no, claro, tenían que, supongo que con agua caliente, no sé cómo sería. Supongo que sería agua caliente. Y también el más difícil de conseguir y era el azul. Por eso ya era un color que tenían los más ricos. Y para Porque eso la planta no era de aquí, ¿no? Claro, y el índigo. El índigo y una planta que viene de las Américas. Entonces había que ir a mercala. Por eso sí que había que pagar. Y para conseguir el encarnado, ¿cómo lo hacían? El encarnado, pues no lo sé. Porque no sé si iban con frutos o con tal. Pues no te sé yo Pillamos. decir. Hagáis de pillame. Hagamos del de colorado. Claro, porque claro, todos los colores, bueno, son todos colores naturales. Son todos colores naturales, sí. Tienen de plantes o de lo que fuera, pero todo es acá desde las plantas. Pero si me acuerdo de que acabemos ya... A ver, hay que pensar en ello. A ver, la Gina, la otra entruga. El libro que tenemos aquí. El libro refleja cómo vestían los nuestros antepasados de los siglos XVIII y XIX. ¿Qué fue lo que cambió en el siglo XIX? Pues tú piensas que en el siglo XIX empiezan a llegar las industrias, empieza a llegar gente de fuera a Asturias. Y entonces la gente de aquí ve cómo vestía aquí a gente. Y entonces los asturianos empiezan a vestirse como se visten en el resto de los europeos. Y con las mujeres llevan las sayas más cortas, los hombres empiezan a llevar el pantalón más largo y ya el traje no llega que se corte de fecho, sino que va poco a poco, por ejemplo el dengue empieza a sustituirse por mantos y llega un momento en que desaparece y llega la ropa que tenemos nosotros ahora. Pero yo sí que quiero entregarte porque a lo mejor hay mucha gente que piensa que el traje asturiano tiene que ser de una manera. No, pues hasta en los años 70, 80, sí. Cuando se intentaron recuperar la sección femenina, sí. Siempre veíamos a la gente con la saya encarnada y bueno, con francetes, curtia y claro, parecía que el traje asturiano tenía que ser ese y no otros. Y sin embargo son un yasina, ¿no? No, un yasina. Ese traje no tiene nada que ver con el traje de los asturianos. Tú imaginas que la saya solía ser 4 dedos por arriba del tobillo, no se veía nada. El pelo que se llevaba, el traje de la sección femenina llevaba aquel pañuelo que era como un mantel y era un poco transparente. Sí. Pues imagina que una mujer el pelo no lo enseñaba nunca, nada más cuando se metía en la cama. Y que además los pañuelos podían ser de todos cualquier los colores, que igual que les hay. Tú imagina que ya era el pañuelo o el mandil y era un retal, un cachotela. Que valía por la cabeza o... Entonces eso deformó un poco la idea de la gente que tiene que... ¿Tú piensas que la sección femenina valía para unificar todos los trajes de España, que ya era igual un traje de un asturiano que un traje de un cántabro, que un aragonés, y era todo muy parecido? Y desprestigió un poco el traje, pero yo creo que ahora está empezando otra vez a... Sí, porque vemos en los desfiles, vemos una maravilla porque ves a trajes muy diferentes, muy hay muy poca gente que... Largas ya están les ayes, ya... Y hay muy poca gente que lleva aquel traje ahora. No. Muy poca gente. Por suerte. Por suerte a los que nos gusta... A lo que ya además para arriba y que son más guapos los otros yo trajes, creo que sí. Porque podrías decir, bueno, y que sí más guapo y todavía tenía un sentido. Fíjate que la mujer llevaba la saya colorada o verde. Claro. Y el hombre llevaba el espaldar colorado verde y el traje era negro. Y además que tenemos mucha más riqueza, como para quedar solo en eso, que además y artificioso, no era lo que se veía. Bueno, a ver, tú tienes ahí otra. ¿Acuerdas de Cristina? A ver. ¿Qué ropa usaban los hombres? Mira, los hombres llevaban un calzón, que ya era como el calzoncillo de ahora, es lo que más largo, llevaban una camisa, las dos cosas ya eran de jean. Arriba del calzón llevaba un calzón curtio de tela gordo, que se llama estabeña. Y arriba de la camisa llevaba un chaleco. Y después se podía llevar una chaqueta, si hacía frío, o si todavía hacía mucho más frío, debajo del chaleco, arriba de la camisa, llevaba una chamarreta, que es de tela gordo, o de paño, menos gordo que la estabeña. Y entonces llevaba la camisa, la chamarreta, el chaleco y la chaqueta o chamarra. ¿Y capa? Capa algunos sí, pero eso ya era de mucho... rico. De rico y de mucho lujo. ¿Y la montera cómo viven? Y la montera, que también hay varias formas de montera, con 2 picos grandes, con los picos distintos. En los picos también es muy importante que tampoco tenían que ir
para arriba, siempre, como los vemos sí, siempre. Una montera también duraba mucho tiempo, entonces para ese derecho está tan poco tiempo. Pero la xente, los hombres, vienen presumidos, porque en Muy ocasiones presumidos. especiales que llevan adornos. Llevan adornos, llevan plumes. Ya hay plumes, sí. Sí, llevan plumes o plantes o cosas así, o sea que los hombres Sí. quieren estar guapos. Claro. ¿Eh? Y después los pies llevaban zapatos, llevaban coricias, escarpinos, llevaban botes. Y parece que no se me olvida nada. Yo creo que ya lo dijimos todo de arriba abajo. Yo creo que sí. Que todo. La cosa es que lo que estábamos diciendo, que el traje no era, que ese traje tenía que durar mucho tiempo. Tenía que durar. Y que lo que dijimos en antes, que era de... Quedábamos la fascia. Ay, es verdad, la fascia. La fascia es una cosa muy importante, Es verdad. porque depende del... Los más mozos solían llevar colores vivos en la fascia, que solían ser verde, solía ser colorado, y los más viejos solían llevar el negro. Y la fascia, sabéis que se pone, que es una medida, no sé, son 7, no sé cuánto y de largo ahora mismo. Arriba de la... Uno lleva arriba del chaleco, otro lleva el pantalón. Enrollar a la cintura. del home, ¿eh? Bueno, a ver, que estuvo repasando ella así mentalmente. ¿Qué tienes que trobar? ¿Y cómo vestían las mujeres? Pues mira, las mujeres solo llevaban una prenda interior y era un camisón, más nada. No llevaban ni bragues ni nada que se pareciera, y era un camisón. Y después iba el refacio, que era una falda, y arriba del refacio llevaban o una saya, que lleva como otra saya, o como otra falda, o un rodado. Un rodado lleva como una saya, solo que va abierta, poneslo alrededor y áteslo, nada más. Después llevaban un chaleco, un dengue, y después un pañuelo en la cabeza. Y este también eran muy presumidos, llevaban pendientes. Los pendientes, llámense, en asturiano, ¿cómo se llaman? ¿Me acuerdo Perendengues. Llámense perendengues, que llevaban les más moces, y cuando se casaban llevaban otro tipo de pendientes, que se llaman arracaes. Los arracaes son tipo aretes y los perendengues son más, colgaban más. Y collares, yo siempre de coral, de atebache. Muy adornadas. Tenían otros dos entrugues, pero no van a decirles, sino que vas a decir a mí muy rápido porque tenemos poco tiempo. Yo quiero también, bueno, pues que se vea el libro, que la verdad es que tiene unas ilustraciones muy guapas, fechas por una ilustradora de Candás. De Candás, Miriam Navarro. Y la verdad es que yo creo que para todos los maestros y maestras, y yo creo que para toda la gente que gusta un poco el asturiano, va a toparse aquí, pues eso, pues cosas curiosas en algunos casos, como lo que nos existe ahora, que a lo mejor no desconocemos, y que además eso pues ilustrado para que los niños les pueda prestar mucho. Así rápido, porque ya te digo que no hay demasiado tiempo. Faz un poco la diferencia entre los trajes de los hombres y las mujeres de la mar, de los de, bueno, y al interior, ¿qué diferencias había? La cosa, bueno, está dirigido a pacientes de Carreño y Gozón, sobre todo, aunque hay pocas diferencias entre todas Asturias en cuanto al traje. Carreño y Gozón son dos concellos que vivieron unos de la mar y otros de la tierra. La mayor diferencia en la ropa y es que el hombre llevaba, y la mujer son ropas más floxies, porque tienen que arremangarse para entrar a la mar. Las mujeres, por ejemplo, llevan la saya tiene mucho más vuelo, y el mandil tiene los tires más largos para atar la saya con el mandil para no mollarse cuando entraban las mujeres. El trabajo de las mujeres era sobre todo meterse en agua, ayudar a descargar lo que traían. El pescado. Y el hombre también lleva un gorro, lleva una montera y un gorro tipo la barretina catalana, que cae hacia un lado, que suele ser o negro o colorado, que ves muy bien en los grabados de los siglos XVIII y XIX de cuevas. Bueno, pues nada, esperamos que este libro, que no esperamos, sino que sabemos que va a ser un éxito. Y muchas gracias, Surde, fue un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Olaya, muchas gracias, Cristina. Y vosotros ya sabéis que los miércoles y los sábados tenemos una cita en la tele de los escolinos. No faltéis.